y es la excepción, como les decía, de que cuando uno está reportando una actividad que no está dentro del replanteo, el sistema le muestra una ventana en la que deben de especificar la causa por la cual están haciendo ese cambio. Y esa no es la única razón. También puede ser si hacen un cambio eh, de cantidad o algo así que pueda tener cierto impacto en, digamos que en el presupuesto. Entonces, el asunto es el siguiente. Imagínense que aquí tengo que buscar una unidad constructiva que tú no tengas. Está bien, voy a poner otro tipo de actividad. Yo selecciono mi poste, SAMI 04, y acá yo voy a seleccionar, ¿qué le digo? Esta unidad constructiva. No, vamos a seleccionar un izaje, ¿qué más? No me aumenta el izaje. ¿Cómo es? No me aumenta el izaje. Ahí lo que me puede cambiar en el SAMI es, por ejemplo, el tema de cimentación o el tema de acometida. Ahí que tengo que hacer cambio porque el izaje va a ser uno siempre. No en cantidad. O sea, tiene razón en eso. Y lo que yo me refiero es el cambio de unidad constructiva, que yo esté Perfecto. reportando algo que no tenga el replanteo. Okay. En la cometida sí, claro, ahí sí tiene todo el sentido. Pero este es un caso particular que es el que más se da. Y es que en el terreno pueden haber dos situaciones. Y quiero que eso quede un poquito claro. Miren, la forma en que la distribuidora hace los replanteos es que va al terreno y escribe en una hoja, en el plano, los puntos, lo levanta. Quizás tiene fotografía de la red existente, va a su oficina y en la oficina hace todo el diseño del proyecto, control de actividades que lleve y todo eso, pero lo hace en AutoCAD. Entonces, de AutoCAD lo hace una extracción de los atributos que tienen esos puntos. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando ellos hacen esa extracción, ya sea por errores de digitación u otras razones, incluso puede ser el mismo AutoCAD, la extracción que ellos sacan del AutoCAD no tiene el 100% de las actividades que ellos planificaron que se iba a hacer y con las que se hizo el presupuesto. Entonces, por ende, es probable que en el replanteo haya menos actividades que la que tenga el plano que ellos le dan a usted impreso. Entonces, por esa razón, se puede dar esa situación de que hayan actividades que falten en el planteo, pero que en el plano usted lo vea de que sí va. Entonces, esa es una situación. Otra situación es que pueda hacer la casuística de que en un sitio, por las condiciones de terreno, hay que hacer, por ejemplo, ¿qué le digo? Con el mismo mensaje de poste, que iba un poste, se planificó un poste de 35, hay que ponerlo de 40. La razón, cualquier razón que sea. Pero ese cambio implica una modificación, implica por ende también un proceso de aprobación. Entonces la distribuidora pide de que se le diga cuál fue la justificación o la razón de cambio. Entonces, si ustedes observan, cuando aquí seleccioné ese código de poste que no está en el diseño, que no tenga replanteo, entonces me dice lo siguiente: esta actividad está fuera de diseño o no está activa y necesita una observación que justifique su ingreso. Entonces, para poder guardarla, yo tengo que registrar la justificación de por qué estoy haciendo esa modificación. Yo le doy OK. En tipo, yo tengo tres opciones: original, cambio y adicional. Entonces, imagínense que yo estoy haciendo un reporte, lo estoy digitando, me sale este mensaje y esa actividad yo la veo en el plano, es decir, en el plano sí está, pero no está reportada no está en el replanteo cargado en el sistema y por ende me sale esta ventana. Entonces la opción que yo seleccionaría en esa situación sería original. Ahora bien, el otro escenario es que se va a cambiar una por otra. Costo de 35 por uno de 40. La razón la pongo más debajo. Entonces ya ahí yo seleccionaría cambio. Otra situación, bueno, eh,
aquí, por ejemplo, llega el circuito y antes de terminar hay un callejón y ese callejón no se contempló. Y digamos que dobla y hay que poner un poste ahí. Ya en ese caso, la opción a seleccionar sería adicional. O sea, son esas tres opciones que se tienen para ello. Pero vamos a suponer que en este caso es un cambio. ¿Cuál fue el que yo seleccioné aquí? De 3B00. Demos un segundito. Retiro la opción. Vamos a poner la que sea original. Para que sea Domingo. más simple y lo puedan. ¿Me escuchan? ¿Me están escuchando? Sí, le escucho. Ok, entonces aquí seleccioné original. Sí, En cuéntame. justificación, selecciono una de las justificaciones que están acá. Por ejemplo, cambio de estructura. Y aquí en el detalle de la justificación, y ahí sí yo voy a detallar el por qué se está cambiando. Dígase, un árbol interrumpe el paso de la red por la calle. Un árbol interrumpe el paso de la red por la calle y debemos incrementar la altura para evitar accidentes. Esa ya sería, digamos, que el detalle de la justificación. Pero usted me preguntaría, oye, pero ¿y esto de lista de justificaciones, dónde se crean? Bueno, para eso tienen acceso todos a esta opción que está acá, donde dice en mantenimiento, vamos a la opción más, donde dice razones de cambio. En razones de cambio, por cada tipo de actividad secundaria, estas son las actividades secundarias que están acá, por ejemplo, si yo selecciono poste, me salen esas razones de cambio, que son las mismas que las que se muestran acá en justificación. Entonces, si yo quiero agregar a ese listado, obviamente tienen que ser genéricas. Aquí yo no puedo poner una justificación, cambio altura poste SAMI-04. No, porque ya esa sería una justificación específica. Y las justificaciones que se colocan acá son genéricas, que pueda ser utilizada para otra situación. Donde yo la puedo poner específica es aquí en el detalle de justificación. Entonces, cuando ya llene esta información, ya sí puedo volver a terminar de llenar los datos de ese registro. Y cuando ya termine de digitar todo, entonces ya ahí sí le puedo dar el botón guardar. Le doy que sí y se guarda la información. Pero ya la distribuidora sabe de que esa actividad no estaba en el diseño y la contratista solicitó esa modificación y eso pasa por un proceso de aprobación, que ya es algo administrativo, pero ya ustedes hicieron su reporte de que esa actividad se hizo. A la distribuidora, lo que le sale como le decía, los datos, le sale esa actividad resaltada, indicando de que ellos tienen que detenerse ahí y verificarla para aprobar o rechazar esa modificación. Casi siempre eso es una aprobación inmediata, puesto que cuando se hace en el terreno, cuenta con la preautorización del mismo supervisor de la distribuidora. Entonces, esa es, digamos que la situación especial que se le puede dar al momento de la digitación, de que se encuentren con esos casos, en que le pida que indique la razón por la cual está cambiando esa actividad. Y es, como le decía, debido a que no está contemplada en el replanteo, en el preview inicial del proyecto. Entonces, ¿quedó claro esa parte? Sí, estamos claros. Porque eso en algunas situaciones puede convertirse en un cuello de botella. Ya vimos lo de razones de cambio, como le decía, que es para esas situaciones. Lo pueden ver acá en mantenimiento, en la opción más, razón de cambio. Disculpe, Ajá. para usted hacer la justificación, yo no vi dónde fue que pulsó, se me frizó un poco el video, si podría mostrarme dónde fue que pulsó, por favor. Pero para que le salga esta parte de razones de cambio, o para poder crear esa lista que está ahí. La lista no, para que me salga razones de cambio. Ah, ok, mira.
aunque no te salga, hay un botón para hacer que salga. O sea, ella te va a salir automáticamente. Desde que tú aquí selecciones, mira, voy a darle para atrás y actualicé para que tú veas cómo sale de una vez ella misma. Yo seleccioné el proyecto, le doy a agregar. Aquí voy a coger mi poste de ejemplo que estamos usando, que es SAMI 04. Y aquí, cualquier unidad constructiva que yo seleccione que esté fuera del diseño, siempre me va a tirar el mensaje. Le doy OK y ahí me tira está ya la ventanita. O sea, es automático. Desde que tú seleccionas la unidad constructiva, te va a salir, siempre te va a salir, siempre. Pero imagínate imagínate que tú lo cerraste sin querer y tú dices, Banca, ¿y dónde pongo la justificación? ¿Dónde está? Bueno, pues mira, aquí en el campo observación, aquí está este botón azul que dice justificación. Tú le das ahí y te muestra la misma ventanita. Muchísimas gracias. Así si se te pierde, ahí tú lo llamas, vuelve y lo pone que se vea. Entonces, para lo de la justificación, recuérdense que la justificación es un listado que se crea, eso ustedes lo van creando ustedes mismos con el paso del proceso con el mismo proceso de ejecución, ustedes van a ir agregando las justificaciones y es algo muy importante de que la hagan genérica, es decir, en la justificación, en la razón de cambio acá en la justificación no pongan un código de poste específico, porque si no, si otro de sus compañeros se ve en la necesidad de seleccionar una justificación y usted le pone un código de poste, ya en ese caso no aplica, va a tener él que crear otra justificación para poderla utilizar. Entonces eso es como, ¿qué le digo? Mire, vamos a hacer un caso. Si aquí yo estoy en mantenimiento más, voy a razones de cambio. Acá yo selecciono acometida. Y yo quiero, eran 10 acometidas, pero ahí construyeron un edificio y se mudaron unas cuantas personas más. Entonces yo debo como estoy aumentando la cantidad que ya viene el replanteo, entonces yo debo de colocar una razón de cambio, porque son adicionales esas, pero se van a hacer y tienen su justificación. Bueno, en ese caso, si yo quiero agregar una justificación genérica para esa situación, como les decía, voy acá a mantenimiento, opción más, razones de cambio. Entonces me muestra esta ventana, aquí en categoría busco la que corresponda para este caso, que sería acometida, y ahí hago un paréntesis. Es muy importante que si, por ejemplo, voy a coger este, me sale esto para el caso de esta unidad constructiva que sería cometida. Acá en este botoncito azul, donde se muestra la descripción de la unidad constructiva, yo le haga clic y vea cuál es la actividad secundaria. La primaria instalación, pero ¿cuál es la actividad secundaria? Porque las razones de cambio se crean en función de la actividad secundaria. Para que cada vez que se me presente esa situación que yo tenga que colocar una razón de cambio y corresponda con acometida, siempre me salga el mismo listadito de razones de cambio. Entonces aquí, como es de acometidas, la que yo voy a reportar, entonces razones de cambio, yo busco aquí, escribo acometidas, selecciono acometida. Aquí me va a mostrar las que ya están registradas. Entonces, para crear una nueva, nada más tengo que darle clic aquí en nuevo y reporto la razón que sea. Nueva construcción. Se mudaron inquilinos y no estaba contemplado en el replanteo. Esa sería una razón de cambio, una justificación que en varios de ustedes la pueden utilizar, puesto que esto es algo genérico que se puede repetir en cualquier parte del proyecto. O no solo de un proyecto, de todos los proyectos. Porque esto de las razones de cambio es genérico para cada empresa. Es decir, cada empresa crea su listado de razones de cambio para cada categoría de actividad secundaria. Es decir, que
cuando ya estén trabajando en el proyecto, ¿qué otro proyecto ustedes tienen? Acá, cuando estén trabajando en el Lomina 6902, eso es Lomina viejo, yo creo que eso es por ahí por donde está la bomba de gas, por ahí atrás. Ya la razón de cambio que le va a salir cuando estén digitando ya va a estar creada, porque estas razones de cambio que se coloquen ahí es genérica para todos los proyectos. Por ende, si yo ahora mismo estoy creando razones de cambio para el VAL 402, yo las podré utilizar en el SPER 02, Nomina 6902 y así sucesivamente, de manera tal que el sistema se va enriqueciendo con esas diferentes razones de cambio que ustedes van colocando. Me ver, acá hay otros reportes que probablemente le interese mucho. De actividad diaria, ya lo vimos. Actividades ejecutadas, actividades ejecutadas no licitadas, no ver ese. Actividad ejecutada versus asignada. Y así sucesivamente hay una serie de reportes que ustedes lo pueden, digamos que visualizar y ver toda la información que les ofrece. Este otro reporte que compara las actividades asignadas versus la ejecutada. Esto trabaja, pero en función, asumiendo que estén utilizando el módulo de planificación. Y así sucesivamente. ¿Tiene alguna pregunta hasta este punto? Que se haya quedado atrás, algo que no hayan visto, alguna inquietud. Nada, 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 ninguna, wow, o yo soy buen profesor o soy muy malo. Me tocaba a mí todas. ¿Cómo fue? Me tocaba a mí una cuanta. Yo quiero una pregunta con respecto al sistema. Cualquiera de los operarios del sistema, dígase cualquier supervisor, puede hacer cambio en el sistema. Bueno, O solo. una pregunta interesante. Miren, el sistema tiene algo que se llama un log. Eso es algo que no les dije al principio. En el que como usted tiene su usuario y su contraseña suyo, todo lo que usted haga, cualquier registro que usted guarde, elimine, edite, donde a qué pestaña entre, todo eso queda guardado. Para tema de validación y también de seguridad. Número 1. Número 2. Los permisos en el sistema se dan por proyecto y por módulo. Es decir, imagínese que el señor José Adalberto tenga permiso para trabajar en ese módulo de actividades diarias, pero él solo puede ver los proyectos del VAL 402. Y el señor Emil Rodríguez también tiene permiso para el módulo de actividades diarias, pero él nada más puede ver los módulos del SPER 02. Es decir, solo le van a salir los datos del SPER 02. Por ende, ya ahí se hace una separación. Yo sé que ahora mismo todos tienen acceso al VAL 402. Sí, todos los usuarios que se crearon tienen acceso a ese proyecto. Es muy probable que en la medida en que vayan entrando más proyectos, lo vayan segregando más y me digan a mí, mira, quítale el acceso a tal proyecto y solo dale acceso a este otro proyecto que es donde le está trabajando. Pero, respondiendo puntualmente tu pregunta, si dos personas tienen acceso al mismo módulo y al mismo proyecto, si los dos de manera por separado pueden hacer modificaciones a la misma data. Es decir, tú viste que yo creé unos registros y eliminé y hice varias cosas. Si tú tuvieras acceso a ese mismo proyecto y a ese mismo módulo, tú también puedes hacer lo mismo, incluso a los registros que yo creé. Imagínate que yo sea el supervisor y tú eres el encargado y yo registre algo, una actividad y por alguna razón yo no pude ir a trabajar mañana y tú mañana pues, verificas que hubo un error en lo que yo dijiste, tú puedes tener acceso o tendrías acceso a ver esa información que yo dijiste y a editarla sin ningún inconveniente. Lo único que tiene que tomar en cuenta es que aunque
Cuando yo lo hice y lo digité, lo guardé en el sistema, mi usuario se quedó grabado. Pero cuando tú lo modificaste, también tu usuario se quedó grabado. Es decir, que él Perfecto. guarda toda esa información de todo aquel que entra a los módulos, que digite y haga todo ese tipo de cosas. Es decir, que no Sí. es algo oculto. Ok. Bien. ¿Más preguntas? ¿De acabar la mía? Mira, aquí hay otra cosa que interesante, esto de ejecución de proyectos. Acá le va mostrando, me seleccionó otro proyecto que tiene data. Le muestra los indicadores de los proyectos en la medida en que se van reportando. Es decir, que el sistema calcula. Imagínate que tú reportes una X cantidad de excavaciones y una X cantidad de izaje de poste. El sistema va verificando qué precio tienen esa unidad constructiva y además los materiales que se requieren para esa unidad constructiva y los precios de esos materiales también. Y él va calculando en la totalidad de ese dinero y lo va agrupando por mes. Entonces, este reporte lo que hace, no es un reporte, es un dashboard. Estos indicadores lo que hacen es que muestran cómo va evolucionando en términos de dinero, ese proyecto. Entonces, también hace el mismo proceso, pero con las actividades que ya fueron certificadas por la distribuidora. Y también hace lo mismo, porque son 3 indicadores que hay ahí en un solo, con las actividades que van siendo ubicadas por ustedes. Es decir, que si yo aquí le paso el mouse por encima a este gráfico, él me va diciendo, por ejemplo, en ese mes, que fue el mes de septiembre, el monto ejecutado fueron 190,000, el monto certificado fueron 172 y el porcentaje, en el monto ubicado fue 0, es decir, no se ha hecho ninguna ubicación. Entonces así, ahí me está mostrando información de 3 meses. Agosto, septiembre y ahora octubre. Si ustedes pueden ver, ahí tiene como diferentes colores, como un verde claro y como un azulito más oscuro. El verde claro son las actividades ya certificadas por la distribuidora. Es decir, la mayoría de las actividades que fueron realizadas en septiembre ya fueron certificadas. Pero si nos vamos a octubre, la inmensa mayoría de las actividades, casi el 30% de las actividades que han sido digitadas, reportadas por ustedes, es que han sido certificadas. Es decir, hay falta un 70% en certificación de actividades. Entonces, les muestro eso para de una vez introducirle al último módulo que ya estaremos viendo hoy. Y es el módulo de objeción de actividades. ¿Cómo funciona ese Tengo, módulo? tengo Ajá, una pregunta antes de llegar ahí. sí. ¿Sabes que una actividad me genera otra? ¿Cómo así? ¿Verdad? Bien. Para yo eh, armar, para yo armar una estructura, necesito tener el potenciado. Ujú. Sí, Sí, ok. sí. Pero en sistema, suponte que tengo un compañero que es el encargado de subir actividades de rizaje de los postes. Y tengo otro que es el encargado de digitar la estructura. Por una razón u otra, él se atrasó y el pote está izado, cementado, pero no se ha reportado nada. Pero yo soy responsable de la estructura, inicié el lunes con mi estructura, la dejé lista y voy al sistema seguido y la subo. Para fines de auditoría en el sistema, ¿qué tiempo me permite a mí o qué cantidad de actividades me permite subir sin estar subida la que va anterior de esa? Ya, tu pregunta es muy buena y también me llama la atención de que hay veces que quizás tú haces algo con
en un mundo ideal, pero ya cuando se va a la práctica no se hace así. Sí. Y te voy a explicar a qué me refiero. Voy a ir de una vez al módulo de unidades constructivas. Hay un asunto que nosotros le llamamos IPE, que es esto que está acá. IPE e IPE requerido. Eso es, son siglas y significa índice priorización de ejecución. Lo que eso quiere decir es que las actividades, en función de la actividad secundaria, tienen un orden en que se van realizando. Imagínate, lo primero es la excavación, asumiendo que el poste se ha propuesto, obviamente. Luego va el izaje de poste. Luego van lo armado, por ejemplo. Luego va el tendido y así sucesivamente. Entonces, eso lleva un orden. Entonces, nosotros dijimos, oye, pero como tiene un orden, a cada unidad constructiva vamos a poner un número, o a cada categoría de unidad constructiva vamos a poner un número, de manera tal que cuando vayan digitando, no se puedan saltar esas actividades que son importantes. Y como tú muy bien sacas colación, uno puede reportar un armado donde no hay poste, aunque sea propuesto o sea existente, pero no podría. Pero no puedo poner un izaje de poste si ni siquiera hay excavación, asumiendo que sean separadas. Entonces, a razón de eso, nosotros creamos este asunto del índice de priorización de ejecución para colocarle un orden numérico a esas actividades. En la práctica, aunque eso está, en la práctica nadie, ninguno de nuestros clientes lo está utilizando. En la práctica. Pero sí está creada la funcionalidad para que si se están reportando actividades, imagínate que en un sitio tú hiciste la excavación, el izaje de poste, es más, hasta llegaste hasta armado y no lo había reportado, por la razón que sea, tú no puedas reportar primero el izaje de poste sin reportar la excavación, o no puedas reportar el armado sin haber reportado el izaje de poste. Entonces esa funcionalidad está ahí, pero como nadie la utiliza, se ha quedado ahí. Pero el sistema sí tiene una validación que lo que hace es que le indica a quien está reportando la actividad, mira, esta actividad que tú estás digitando tiene un índice de priorización, un IPE, por ejemplo, de 3, para poner el caso de que le corresponda el armado, por ejemplo. Y IP de 2 sería el izaje de poste. Tiene un IP de 3, pero la última actividad que tú reportaste, que fue la excavación, tiene un IP de 1. Entonces, hay un error. Tú me estás reportando un IP de 3 y el último fue de 1, le corresponde un IP 2. Y solo le dice eso, o sea, le sugiere de que hay un error en el orden en que está reportando o ejecutando las actividades. Eso es lo que hace el sistema, pero casi siempre eso se pone como tú lo ves aquí. IP requerido, no. Se le pone el valor del IP, pero siempre, casi siempre se pone como que no es obligatorio. Y esa sería la respuesta a tu pregunta. O sea, sí por reportar actividad, aunque la anterior no te reportara. Exacto. Ok. Bien. ¿Por qué? Porque esta función que evita eso, casi nadie tiene como la disposición de ponerlo en práctica. Pero está ahí, está ahí. Desde hace ya más o menos un año y pico, o un año, está esa función ahí. Bueno, continuando. Acá hay una serie de actividades, como le decía, que en octubre, se está terminando el tiempo. Y ya de lo último que queda. No fueron certificadas. Cuando la distribuidora está certificando la actividad, ellos tienen la opción de certificarla o si no, objetarla. Cuando ellos colocan una objeción, ellos también pueden decir si requiere o no que le manden una fotografía cuando ya esté resuelta. Entonces, ¿qué ocurre? Que esas actividades, una vez ellos las reportan como objetadas, ustedes tienen que mantenerse dándole seguimiento y cuando ya las resuelvan junto con la subcontratista en el terreno,
tienen que reportarla a través del mismo sistema como que ya fue resuelta. Y le voy a hacer un ejemplo de ello. Aquí en certificación, a ese módulo ustedes para hacer la certificación no tienen acceso, pero para ver la parte de actividades, aquí el módulo se llama seguimiento, resolución de actividades objetadas. A eso nosotros le vamos a cambiar el nombre a simplemente actividades objetadas próximamente. Acá yo le voy a filtrar un proyecto de ejemplo para que puedan ver cómo es que la distribuidora objeta la actividad. Imagínense que ellos tienen esta actividad aquí pendiente de certificar. Por ejemplo, esta, que es la que hemos estado trabajando. Entonces, aquí ellos pueden certificar la actividad o si no, objetarla. Imagínense que ellos vienen aquí y lo objetan. Esta actividad fue realizada el día 19 de octubre. Entre paréntesis, 19/10/2020. Corregir fecha.